Bueno. Buenos días, maestro. ¿Sí nos escucha? Sí, yo sí los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Ok, ya empezamos. Bueno, ya vamos a empezar. Bueno, dejen que se conecten otros poquitos más. Vamos a dar un minutito más y ya. Iniciamos. Bien, listo. ¿Hicieron lo que les pedí ayer? ¿Sí checaron lo de las networks y demás? Bueno. Sí, profe, yo nada más pude aplicar el de las networks, las otras no me salieron. Ok, ¿lo quieres presentar? Sí, profe, si quiere. Ok. Dame un segundo. Listo. Nada más el código, profe, o Sí. todo. Pues si lo quieres, eh, si gustas todo o si gustas la modificación, aquí está el código. Ok, profe. Bueno, aquí está ahí el código. A ver. Pues este es el que ya estaba por defecto, que era el de Architect. Nada más déjeme prendo el sham. Y pues en teoría este sería el de las networks. Hasta aquí. Que es básicamente lo mismo, aquí, nada más que aquí utiliza las capas así. Y pues acá estaba intentando el de los layers, pero pues no me quedó, ni el de las neuronas. Ok. Ok, una parte, pero no alcanzaste a entrenar nada del proceso. O sea, con esa estructura, ¿no alcanzaste a entrenar con los datos que se generan en el juego? ¿Con la de networks o con la de layers? Con las de networks. Ah, sí, sí lo probé y siguió funcionando igual que como con esta de Architect. A ver, ¿lo puedes echar un dedo? Sí, nada más déjeme lo abro. Porfa. Déjeme primero comento este y descomento el otro. Venga. Y ahora sí. Y pues en teoría ahorita ya no va a agarrar con el de Architect, sino con este de las networks. Ya nada más en cuanto abra acá. Pues ahí está ya jugando. A veces nada más con 3 saltos que haga funcionaba el automod. Ahí está. Ok, a ver, ¿me puedes explicar así el código, por favor?
Sí. Bueno, pues es igual que el del Architect, que utiliza una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida, que en el caso del Architect pues era entrada, oculta y salida, y pues acá es lo mismo. Esta es la capa de entrada, esta es la capa oculta y esta es la capa de salida. La verdad sí estuve buscando, pero no encontré como información de por qué estaba así, porque me confundió un poco que aquí dijera input layer. Bueno, entendí pues que se proyecta la capa de entrada, proyecta a la capa oculta, y luego la capa oculta proyecta a la capa de salida. No sé si es como una conexión que hay entre la entrada con la oculta y la oculta con la salida. O sea, como que se De hecho, conecta. de hecho es la conexión que se hace para pasar la información de una capa a otra. En este caso, por ejemplo, en el caso del Architect, que no ven que tiene datos de capa de entrada, capa intermedia y capa de salida. Exactamente lo mismo, lo único que está diciendo es ahí que los datos de entrada van a ir posteriormente a los datos de intermedios, que es la capa intermedia, y posteriormente la capa intermedia va a proyectar esos datos a la capa de salida. O sea, es la forma en que están conectando las tres capas, en este Ok, caso. como aquí. Exactamente. Ok. Y pues ya acá esta estructura donde el input pues es el input layer, que era el que ya habíamos visto acá arriba. El hidden, que pues es el de la capa oculta, y el output, que es el de la capa de salida. Y ya nada más, Ok. esto pues lo mandé acá al trainer y ya lo ejecuté y ya fue que funcionó. Ujú. Pero, a ver, bájale un poquito. Es que hay un pequeño en entrenamiento, es que todavía falta una modificación. Esa parte de ahí, esa función. ¿Se tenía que agregar algo más? En el entrenamiento, no, ya vi. No, está bien. Lo que pasa es que, ok, rate, iteration, ok, está bien. Lo único que ahí está, que modificaste fue lo único que hizo cambio fue cómo construiste la arquitectura. Ajá. Porque al final de cuentas estás utilizando exactamente la misma función, la misma función de aprendizaje, que es la que está acá abajo. En este caso tú ya nada más, de hecho, aquí en donde tienes el NN Networks, igual a New Network, aquí se pueden todavía parametrizar más, o sea, puedes meter todavía más parámetros. Por ejemplo, puedes decir que en lugar de que solamente vaya en una dirección, sea con backpropagation. Y aparte puedes hacer activar muchas más banderas para optimizar el proceso. Ahorita lo vamos a ver. Pero sí está bien, bueno, está bien. De hecho, sí, efectivamente lo que hiciste aquí, en esa parte de ahí de donde estás mostrando, fue cambiar la estructura a layers, solamente con las puras capas, sin utilizar lo que es el architect. Y es correcto. Nada más que aquí esta opción te da la posibilidad de cambiar, por ejemplo, la función de activación, si va a ser backpropagation, si no va a ser backpropagation, etcétera, ¿no? Y ahorita vamos a ver una partecilla de eso, ¿sale? Ok, profe. Órale. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Ya dejo de compartir. Sí. ¿Alguien más que haya hecho alguna modificación? Abre. Bueno, Yo hice, pero fue lo mismo. Es igual layers y con network. ok. Ya le agregué otra capa de oculta, pero solo era agregar otras dos líneas. ¿Me la quieres mostrar? ¿Le quieres mostrar? Sí, sí. Sí. Vale, pues. Además, ahorita vamos a hacer una acción. Vamos a hacer una actividad. ¿Listo? ¿Ya estás, Jair? Sí, profe, déjeme abrirlo nomás. Ok.
¿Dónde se compartió aquí? Ah, ya. ¿Ya se ve? Ujú. Sí, a ver dónde fue. Ah, aquí estas líneas. Pues yo nada más creé otro, ya ves, como para dejar la original. Si el original Ujú. tenía esta línea, News Inactive. Ujú. Perfecto. Lo único que hice es cambiar esa línea por estas de aquí. Y lo mismo son leyes, la de entrada, puse dos de ocultas, que son Ok. estas dos. La de salida, y ya creo que aquí era como hacer la conexión. Y aquí algo De más se le hecho. ponía de que si querías una a uno, una a muchos, algo así. Pero no, como no lo entendí muy bien, pues no lo puse. Creo que por defecto te Ok. agarra uno. Igual la Ujú. de entrada con la primera oculta con la segunda oculta y la segunda oculta con la de salida. Y en el network, pues ya puse aquí en la entrada, las ocultas ya como arreglo para que sean dos y la salida. Y ya. Igual ya dejé esto de trainer y ya. Todo lo demás quedó igual. Ok. Bien. Correcto. Ok. Sí, y de hecho eso, y ya después utilizaste la misma función, lo mismo que hizo tu compañero, el NN Trainer, Ajá. le mandaste esos parámetros de rate, le pasaste de iteración, igual con esta misma arquitectura. Sí, exactamente, está bien. Nada más Porque vi, que, bueno, ajá. ajá, Porque vi que esta de trainer decía que funcionaba con cualquier arquitectura, así que pues mejor se la dejé. Había otras cosas, pero pues, la verdad no entendí muy bien la documentación. ok, Así que está pues muy le bien, dejé la misma. Ya perfecto. dejé de compartir. Ah, está bien. A ver, eh, ciertamente, déjenme compartir el escritorio. Estamos aquí en la funcioncita de aquí. Si nos vamos a la documentación, pues nos vamos a la parte de lo que son las networks. Y efectivamente nosotros podemos generar nuestras capas ocultas. Pero lo que sí hay que tener en cuenta, un segundo, es que mi teclado, es el nivel de conexión que se tiene. ¿Ok? Por ejemplo, cuando decíamos uno a uno, pues en efecto, cuando hacemos la estructura de un perceptrón simple, la entrada va correspondiente a su, ¿cómo se llama? A su peso sináptico. Sin embargo, cuando hacemos la conexión de una neurona con todas las demás, damos la posibilidad de que podamos nosotros dividir el problema, ¿no? Poder separar la información. En el caso, por ejemplo, de que tuviéramos mm, la siguiente estructura. Vamos a suponer que tenemos la misma clase ¿cómo se llama? La clase del XOR. La clase del XOR tiene esta forma, ¿no? Entonces, a nivel de conexión, podemos haberlo resuelto como la vez que les expliqué, que tiene otro perceptrón, pero separado en cuanto a un perceptrón aprende una cosa y otro perceptrón aprende otra cosa. Pero si lo hacemos por nivel de conexión, podemos hacer, en lugar de, ¿cómo se llama? De hacer la separación como lo hice, que uno aprende una cosa, otro aprende otra cosa, pues yo por el nivel de conexión puedo hacer esto, meter, en este caso, dos líneas, ¿sí? De tal manera que yo pueda separar las clases que yo requiero. Por eso se habla de un nivel de conexión. Entonces, como lo mencionan sus compañeros, yo puedo definir, en este caso, una raíz de, ¿cómo se llama? De capas. Pero cada una de estas capas va a tener una cierta característica, ¿sí? Cuando yo genero una nueva capa,
Lo que estoy diciendo aquí, con este número, estoy diciendo que es el número de capas ocultas, digo, perdón, el número de neuronas que voy a utilizar. Pero en este caso, por ejemplo, en el hidden layer, van a ser el número de capas ocultas que voy a tener. En este caso solamente va a ser una. Y obviamente, pues por su definición, el input layer y el output layer van a ser capas tanto de entrada como de salida, que es lo que requiero, ¿sale? Tanto capas de entrada como capas de salida. Pero en este ejemplo solamente tenemos una sola capa. Podríamos saberlo como su compañero nos lo mostraron. Podríamos haber puesto, como en este caso, ya ahí nos lo explicó, pues podríamos haber puesto otra capa aquí intermedia, siempre y cuando nosotros a través de la función project podamos hacer la conexión, ¿no? Porque en este caso nosotros tenemos que conectar qué va con cada cosa, ¿no? En este caso, esto que voy a marcar, esto que estoy marcando con este recuadro, pues viene siendo una primera capa. ¿Pero una capa de qué? Capa de entrada. La siguiente capa, la siguiente conjunto de bolitas viene siendo una capa oculta. Y finalmente tenemos una capa de salida, ¿sí? Entonces, capa de entrada, capa oculta, capa de salida. Entonces, en esta parte intermedia, donde voy a mover la cajita, aquí yo puedo tener más capas ocultas. Y de hecho, de antemano, no sé qué está pasando ahí adentro. Aunque esté conectado, no sé así se cierta qué es lo que esté pasando. Les había comentado que se menciona que es una caja negra. Una caja negra que no sé verdaderamente qué cálculos estén haciendo ahí arriba. Sé que se está haciendo, dependiendo de la función que se tenga, de la función sumadora, pues está haciendo una cierta acción. Pero hay que recordar que cuando tenemos nuestra estructura de neurona, también tenemos una función de activación por cada una de las conexiones que tenemos. Entonces esa función de activación me hace la modificación o me hace la perturbación de la salida, de tal manera que no salgan datos que salgan datos con un poquito de sesgo para poder converger, si no, no convergemos. Entonces, tenemos estas tres capas. Y fíjense bien, input layer proyecta, en este caso, al hidden layer, que en este caso vendría siendo la capa intermedia. Posteriormente tenemos hidden layer, que posteriormente lo que salga de esto, vamos a proyectarlo al output layer. Sin embargo, nosotros podemos meter más capas intermedias aquí. O sea, podemos definir que en realidad no necesito solamente esta estructura, sino que necesito una tercera capa, una capa intermedia, para generar el mismo nivel de conocimiento, ¿sí? Sin embargo, aquí, la misma herramienta o la forma de generarlo así y no generarlo de la manera con el Architect, pues nos da la opción de lo siguiente, lo que decía Jair. Al momento de utilizar Project, podemos utilizar Hold to Hold o One to One, ¿sí? Lo cual nosotros nos permite hacer una conexión de la capa A completa a la capa B, es decir, que todos los enlaces de conexión, es decir, si tengo acá N pesos sinápticos, pues esta entrada va a estar conectada con los N pesos sinápticos, y esta igual, a su vez, esta otra entrada va a estar conectada con los N pesos sinápticos. En el caso, por ejemplo, del one-to-one, esto comúnmente es como el perceptrón simple, ¿no? Que cada entrada va con su correspondiente peso sináptico. Y en este caso, el Halt-Wells, en este caso podríamos nosotros definir que en algunos casos solamente requiero que aprenda un cierto nivel de conexión, que era, por ejemplo, lo que hice con el XOR. Por ejemplo, esta partecita donde estoy moviendo el ratón, solo requiero que aprenda vamos a suponer que esto que estoy marcando aquí, solamente requiero que aprenda eso, ¿sí? Vamos a suponer que nada más esa parte nada más requiero que aprenda el OR. Y esta parte de acá arriba, nada más requiero que aprenda ¿cómo se llama? El AND. Por eso tengo, o una aprende una cosa, o otra aprende otra cosa. Entonces, ese nivel de conexión, comúnmente con el Architect, tendríamos que poner más banderitas. Pero aquí el proyecto nos permite hacer ese tipo de cosas. Y bueno, vemos lo que es la parte de lo que es la activación, que comúnmente en esta parte vamos a mandar lo que es lo que es la ejecución como tal de la neurona, que es esta parte
no mal recuerdo, no es cierto, es la función de activación. Bueno, aquí esta parte no nos interesa, pero en esta parte del propagate, sí es lo que nos va a interesar. Esto ahorita lo vemos, lo que es lo del activate, porque en esta parte nosotros podemos pasar la información de los datos con los que vamos a estar trabajando, pero lo interesante, no solamente vamos a requerir el activate, vamos a utilizarlo, pero vamos a necesitar también el propagate, porque el activate van a ser los datos de entrada con los que yo voy a estar trabajando, es decir, ese es el dataset con el que voy a trabajar. Pero ¿con cuáles dataset? Pues necesito, obviamente, como es un aprendizaje supervisado, necesito decirle, ¿sabes qué? Esos son los datos con los que vas a aprender y estos son los datos a los que quiero que llegues. Hay que recordar que tengo obviamente datos de validación, pero eso es digamos que otra estructura, ¿no? Porque inicialmente necesito mi ejemplo y al target. Mi ejemplo, mi target, mi ejemplo, mi target, a lo que quiero llegar. Y sobre eso hay otra partecita que son los datos de validación. Entonces, hay que recordar y no hay que hacernos bolas en que tengo mi dato de aprendizaje, que es mi set de mis datos con los que voy a aprender, y tengo aparte mi set de datos con validación, que también obviamente tienen ¿cómo se llama? Datos de entrada y un dato de salida al cual quiero llegar. Entonces, esto que dice Activate, lo único que estamos metiendo pues, son los datos de entrada con los que vamos a trabajar. ¿Por qué me quería saltar esto rápido? Porque en el Propagate ya viene el ejemplo más completo, ¿sí? En este ejemplo, pues vemos exactamente lo mismo que estaba allá arriba. Y fíjense bien, tenemos una capa de entrada, con dos neuronas. Tenemos una capa intermedia, en este caso con 3 neuronas, y una capa de salida con una sola neurona. Si le empezamos a leer el ejemplo, nos está diciendo que estamos trabajando con un XOR. Vemos que también se genera la estructura, en este caso, de la red neuronal, como lo mencionó su compañero, con esta estructura, ¿no? Input layer, high layer y output layer. Esta funcioncita que es, esta variable que es myNetwork, me va a permitir a mí hacer muy parecido, o me va a dar chance de hacer lo mismo que hice en el juego, ¿no? Con el train y demás. Pero aquí lo están haciendo un poquito por separado. Fíjense bien. Estamos utilizando el Activate y el Propagate. Lo interesante de esto, obviamente, también es que estoy pasando un learning rate, que es desde el punto 3. A diferencia del videojuego, aquí estamos utilizando un rate de 0.0003. En este caso, solamente está utilizando un punto 3. Y aquí estamos utilizando el número de épocas. A diferencia de utilizar esta función que es el train, nosotros estamos haciendo el entrenamiento directamente en este pedacito, en este ciclo for. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que voy a correr ¿cuántas épocas? 20.000 épocas. Y aquí le estoy diciendo que voy a correr 15.000 épocas. Son las iteraciones que voy a hacer. O sea, que train está haciendo exactamente lo mismo que este ciclo que tengo aquí. O sea, son dos maneras de hacerlo. El detalle aquí es que estoy separando la información. Estoy pasando la función en este caso estoy utilizando la función de Activate y de Propagate con los datos de entrada, que en este caso vendrían siendo los datos que están entrando ¿cómo se llama? A la red neuronal, en este caso en el input layer. En este caso viene entrando un 0 y un 0, porque son dos valores de entrada. Y en este caso, en el propagate, yo le estoy diciendo que a la salida, yo espero, con esa combinación, yo espero un 0. En este caso vendría siendo mi target. Pero también le estoy pasando el learning rate de tal manera que estoy diciendo que con ese radio de aprendizaje haga el cálculo necesario para recalcular los pesos sinápticos. Lo interesante también de esto es que con esta forma, el Activate y el Propagate, tenemos algo que es el Backpropagation. ¿Sí? Backpropagate. El Backpropagate lo que hace, en lugar de hacerlo de manera normal como lo hemos estado trabajando, irnos en una sola dirección, lo que hace es regresarse. Es decir, si alguien la regó, aquí por aquí, vamos a suponer que aquí no estoy encontrando una salida esperada, lo que hace es regresarse a un punto anterior, es decir, ok, alguien la está regando, entonces a lo mejor no esté convergiendo lo suficientemente rápido, me regreso para acá, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que esta neurona trate de aprender, trate de ajustar lo que requiere para poder aprender. Entonces, si analizamos bien, pues son 20.000 vueltas, manda la función de activación, o bueno, en este caso activa la neurona con estos parámetros de entrada,
y los propaga con este variable de aprendizaje y el target al que quiero llegar, ¿sí? Otra vez lo vuelve a hacer exactamente lo mismo. Fíjense bien, se repite cuántas veces, 20.000 vueltas. ¿Qué está haciendo? Está metiendo una y otra vez los mismos parámetros. Es decir, que el dataset aquí en cortito sería 00, 01, 10 y 11. En este caso viene siendo la tradicional tabla de verdad de dos valores. En este caso, de dos entradas, X1 y X2. ¿Sí? De tal manera que cuando se ejecuta el proceso, fíjense bien, la salida, lo que nos está entregando un 0.015, que es lo que estamos esperando que nos resulte, y un 0.98. Obviamente, quizás a lo mejor con más iteraciones, esto va a converger todavía más, o sea, se va a pegar un 0.99 punto y algo, y acá se va a quedar un 0.000 y algo, ¿sí? Entonces, esto se va a repetir tantas veces como nosotros requiramos. De tal manera que cuando yo pase un valor de una ANT, ya con los pedos sinápticos ajustados, pues me va a regresar un valor de un 0.90, perdón, si yo mando por ejemplo un 0.1, pues me va a regresar un 0.98, o en este caso, en su defecto, va a mandar un valor que si yo lo ajusto a un valor de 1. Obviamente se puede hacer, se puede optimizar más. Y se pueden hacer más cálculos sobre los parámetros de entrada. Hay que recordar que no solamente puedo hacer modificaciones a los datos de entrada, es decir, o sea, puedo hacer valores cuadráticos para que mejore su rendimiento dependiendo de la dispersión de la información. ¿A qué refiero con esto? A lo que me refiero es a lo siguiente. A esto que tenemos aquí. Dependiendo entonces, en este caso, de la dispersión de puntos, fíjense bien, si yo nada más tengo no le hago ninguna modificación a las entradas, pues obviamente nunca voy a poder separar la información. Pero si yo altero la modificación de la entrada, encuentro rápidamente los parámetros. Y en este caso es lo que nos está mencionando. Nosotros podemos hacer modificaciones y obviamente podemos modificar a qué se conecta cada uno de los valores, ¿no? Igualmente podemos nosotros modificar nuestra arquitectura, ¿no? De la network. En este caso podemos también modificar los datos de entrada y leerlos como un JSON como tal. Igualmente, fíjense bien que podemos hacer la configuración extra al comportamiento de la network, en este caso de la red. Por ejemplo, utilizar, por ejemplo, el Activate, los datos de entrada, en este caso, cómo se va a trabajar con la memoria, el landing rate, por ejemplo, en este caso, el propagate y el target, ¿no? En este caso, si se fijan, son dos valores, el input y el target. Son dos valores que acá instintivamente lo estamos metiendo directamente, ¿no? Fíjense bien, aquí estamos activando con estos valores que son de entrada y aquí estoy dando un valor de salida, pero acá estoy dando un poquito más de información. En este caso, estoy dando cómo se va a comportar la información, ¿no? En este caso, ok. En este caso, con esos valores digamos, con esta configuración voy a recibir los parámetros de entrada y con esta configuración voy a obtener los valores, en este caso, ¿cómo se llama? De salida. En este caso, el target al que quiero llegar. Pero tengan en cuenta lo siguiente, se está tratando de optimizar el proceso de... Porque si se dieron cuenta, ayer que les dejé la actividad, si ustedes modifican, por ejemplo, en esta neurona, vamos a suponer que en lugar de tener 266, le pongo, por ejemplo, 2, 8, 8 y 8. Lo que estoy haciendo, vuelvo a repetirlo, tengo dos valores de entrada, tres valores intermedios con 8. Pero en este caso ya las conexiones se están haciendo exageradamente grandes, ¿sí? Y por ende, no quiere decir que con este tipo de conexiones pues voy a aprender mucho más rápido. O sea, no, bueno, déjame ver si lo guardé. Ahora lo vamos a ejecutar. Manual mode.
Pausamos, auto mode. Ya cliqué, ya lo dejé cliqueado y todavía está ejecutándose. Entonces, el tiempo de ejecución es mucho mayor, pero vamos a ver si es más preciso. O sea, va a tardar un poquito más, obviamente. De hecho, les sigo diciendo, el dataset todavía es muy pequeñito. Para mí se me hace muy pequeñito. Eh, y entonces vemos que tarda, sí, efectivamente, pero pues en este caso son obviamente por el número de conexiones que se tienen. Y obviamente pues ahí ya no ha fallado y espero que no falle. Las ventajas que tenemos aquí es que solamente son muy poquitas todavía, muy poquitas entradas. No hay ninguna variación, solamente estoy aventando una pelotita. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si la pelotita tuviera un valor intermedio? Es decir, si la pelotita estuviera a la mitad. Es decir, si no tuviera esta física que la dejara caer, sino que estuviera más o menos a la altura de la cabeza, pues tendríamos tres opciones. Tendríamos la opción, o sea, que el disparo de la pelota sea aleatorio. Es decir, un valor alto o un valor bajo. O sea, que la pelota salga a diferentes alturas. ¿Qué podríamos hacer? Pues en este caso tendríamos tres acciones a realizar. Saltar, brincar, perdón, saltar, no hacer nada y agacharme. ¿Sí? Entonces, si sale la bala a diferentes alturas, obviamente a unas alturas donde sí me alcanza a agachar, y obviamente donde también me haga daño, porque pues puede ser que la bala salga muy arriba y, pues no le quiere hacer nada, que también puede ser sería algo interesante porque pues pasa por arriba, pero no me va a pegar en nada, ¿no? O sea, no voy a hacer nada. Entonces, ya sería un valor de entrada más. Ahora la pregunta sería, ¿tendría que necesitar un valor de salida extra? Hola, hola, ¿sí me están escuchando? Sí, profe, yo diría que sí, ¿no? Sí, profe. ¿Por qué? Pues porque, o bueno, no. Si va a estar la opción de no hacer nada, entonces creo que serían los mismos. Porque si uno va a hacer agacharse el otro o brincar y el otro no hacer nada, creo que serían los mismos. Seguro. No, yo creo que sí era como dijo Sebastián, de que son tres salidas porque van a ser, como se manejan por posibilidades, así había visto, que posibilidad que está agachado arriba y abajo, ¿no? O sea, que ya como son tres Es- salidas, Exactamente. En este caso, el no hacer nada también es hacer algo, o sea, no moverme para que no me pegue la pelota. Aquí en este caso sí importa el no hacer nada. Y sí, efectivamente, si yo modifico, por ejemplo, que la pelotita vaya a diferentes alturas, obviamente aquí está a diferentes velocidades, pero si yo hago que vaya a diferentes alturas, pues es evidente que voy a tener que hacer otra acción. Ahora bien, vamos a suponer que esta navecita está acá arriba, está en este ángulo, está acá arriba, anda flotando acá arriba, como el Space Invader, que se andan moviendo de un lado a otro y algunos en el Space Invader andan disparando. Obviamente tendría que calcular la posición de la bala y la velocidad con que viene, ¿sí? Ya tendrían que ser otras variables. Ahora, ¿qué tendría que mover? Cambiar el proceso de moverme a la izquierda y a la derecha, ¿sí? Cambiaría la función. Simplemente con el hecho de cambiar la nave hacia acá arriba y que la nave se pueda estar moviendo y que la pelota se vaya a estar dispersando en diferentes posiciones dentro del plano, cambiaría completamente la de neurona. ¿Qué tipo de neurona o cuántas entradas y cuántas salidas creen que necesitamos hacer este, para que funcione? ¿No sería como una capa oculta para cada acción? Una capa oculta para cada acción.
Hay que en la parte de las capas ocultas, fíjense bien. Podremos nosotros, con la capa oculta, ciertamente, mejorar el conocimiento, o sea, hacernos más en la última capa, pues tomar la decisión. Pero hay que tener primeramente, ¿cuáles serían nuestras entradas? De entrada tenemos la velocidad. Tenemos las entradas, ¿no? Tenemos dos entradas. Una es la velocidad de la bala y la otra es evidente que es la posición de la bala. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Acá tenemos velocidad y el desplazamiento de la bala. En este caso la posición. Son los datos desplazamiento y velocidad. Entonces, como tenemos el desplazamiento y velocidad, es evidente que esas entradas pues van a ser requeridas porque, pues en este caso, yo voy a hacer una cierta acción dependiendo de si mi bala está muy cerca de mí. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente, por ejemplo, si la bala está por aquí, ahí donde tengo el cursor, espero que se esté viendo, pues obviamente los datos que se van a generar es que yo debo estar en el aire un cierto tiempo, un cierto periodo de tiempo. Pero si la bala viene por acá, pues no estoy haciendo nada. ¿Estamos de acuerdo? En el cursor. Si también viene la bala por aquí, tampoco estoy haciendo nada. Y todos esos datos se deben de guardar. En eso estamos de acuerdo. Pero ahora bien, vamos a suponer que aumento cambio la posición de la bala y no le pongo que tenga una física, sino que se pueda mover, sino que vaya a otra altura. Ahora bien, si cambio la posición de la nave, es evidente, si yo, por ejemplo, pongo la nave acá, y la nave se va a poder andar moviendo tanto en todo el eje X, ¿sí? Es evidente que tengo que calcular que tengo que generar otra entrada, ¿no? El detalle es que las capas ocultas ciertamente me van a definir una cierta acción, o sea, ciertamente se van especializando, ¿no? Las capas ocultas van a decir, a ver, ok, en esta capa a lo mejor ya aprendí, de los datos de entrada aprendí ¿cómo se llama? Aprendí de la velocidad y también aprendí de la posición, ¿sí? Es decir, una parte aprende de la velocidad y otra aprende de la posición. Y una aprende de la velocidad y la posición para determinar si voy a hacer una acción o otra, ¿no? Entonces vamos a suponer que esta partecita aprende velocidad y esta aprende posición. Entonces, esto de entrada pues es velocidad y posición. Ahora bien, ¿qué se queda aquí? Lo que se queda aquí, ¿sí? Es el cálculo del peso sináptico que tengo aquí con el valor de la entrada, ¿no? Pero al final, este conocimiento que está aquí, ¿qué me está definiendo? Pues me está definiendo qué acción voy a tomar. Y de entrada, esta neurona no está así. Esta neurona está un poco diferente. ¿Por qué? Porque esta neurona me está entregando dos configuraciones distintas. Y lo que sí debo de entender es que en una partecita, yo estoy determinando si este es 0 y este es 1, ¿sí? Vamos a suponer que este está aprendiendo de la velocidad, pero esta velocidad no es lo suficientemente rápida, pues es una velocidad lenta, pero en este caso la posición, vamos a suponer que si voy lento y la posición de la bala se está acercando, todavía tengo un cierto margen de no hacer nada.
Entonces, aquí en esta parte de aquí se va a determinar, en esta parte de aquí, aunque me faltan bolitas, es decir, para poner lo de la función de activación y demás, o otra capa, aquí voy a determinar qué acción tomar. Si me voy por el salto o si me voy, en este caso, por no hacer nada. Lo que su compañero también decía era, ok, meto más capas ocultas. El detalle de las más capas ocultas es decir que cada vez me estoy haciendo más experto en la acción. ¿Por qué? Porque en este caso yo estoy metiendo datos de velocidad y datos de posición, que es lo primero que voy a estar aprendiendo. Y posteriormente vuelvo a pasar esos datos de posición a la salida. Es decir, me estoy volviendo más experto en esa área. Por eso es importante analizar si voy a requerir forzosamente más capas ocultas. Entonces, en este caso, eh, solamente me voy a hacer más experto en el área. O sea, este conocimiento que tengo aquí que habla sobre velocidad y sobre posición, pues en este caso voy a aprender un poquito más de esto. Aquí el detalle sería si se pudiera meter otro dato que fuera diferente, es decir, que fuera, por ejemplo, la posición en altura, no la posición de la distancia ¿cómo se llama? De la pelotita, sino en este caso la altura a la que va la pelota. Si yo modifico, por ejemplo, en lugar de tener varias y solamente dejo una, fíjense bien lo que pasa. En este caso voy a dejar con 6, voy a dejar una capa oculta, voy a dejar exactamente lo mismo, vamos a guardar, bueno, voy a dejar esas iteraciones y vamos a ver si hace algo. Pausamos, auto mode. Hay que recordar. Si se fijan, yo hice esos saltos. Salté así yo. Dice que es bonito saltar así. Vamos a jugar otra vez. Fíjense bien cómo estoy saltando. Estoy saltando normal. Pausa. Entreno. Ahora no aprendí nada. Vuelvo a jugar. Bueno, eso fue afectado por el cambio del... Vamos a dejar que entrene. ¿Notaron algún cambio? ¿Alguien? A ver, Brandon Alexis Rodríguez. ¿Sí está despierto? Sí, profe, pero lo vi igual. ¿Lo viste igual? Seguro. A ver, voy a ejecutar. Ponga atención, bien atención, no se vaya a quedar dormido. Fíjense bien, yo estoy saltando bien. Yo estoy haciendo los saltos correctos. Ya llega la bolita y salto. Vamos a poner el auto mode. Ah, ahorita sí lo hizo el canijo. Ahorita vamos a, lo vuelvo a hacer ahora para que sí. Tiene que funcionar diferente. Bueno, antes de que lo ejecutara, estaba saltando erráticamente.
Estaba saltando, estaba haciendo dobles saltos. Si alguien lo alcanzó a ver, no estaba saltando normal. Estaba haciendo dobles saltos. O sea, estaba saltando, en lugar de, a ver si ahorita se alcanza a ver, estaba haciendo esto, miren. Estaba haciendo saltos de más, al iniciar. Lo importante también era cuántos datos yo estaba generando, ahorita ya lo está haciendo otra vez bien. Lo interesante era cuántos datos estaba yo generando para que hiciera eso. Vamos a ver, vamos a hacer otro intento. Y ahorita me dices, Brandon, a ver si ves alguna modificación. Ahorita estoy jugando yo. Ok, vamos a poner el auto mode. Va a tardar su rato. No se pone errático. Si se fijan, depende también del número del dataset que estoy metiendo. En este caso solamente tengo una capa oculta. No sé si esté viendo. Con 6 neuronas. Y solamente tengo 2 salidas. No necesité más capas ocultas. ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando estoy metiendo más capas ocultas? Que estoy haciendo que se especialice más. O sea, estoy haciendo un aprendizaje profundo. ¿Por qué? Bueno, porque al meter más capas ocultas, lo que estoy haciendo es que más de estas capitas se vayan experimentando un poco más. Sin embargo, al momento de hacerlo en una Architect, en el formato Architect, estamos dejando los parámetros estándar. Quiere decir que a lo mejor solamente estamos corriendo en una sola dirección. Es decir, solamente estamos metiendo los datos una y otra vez y no estamos haciendo propagación hacia atrás. Es decir, si nos equivocamos en un punto, nos vamos a regresar. Estamos tomando los valores estándar de crear solamente una network como tal. Por ende, es mejor en ciertos puntos generar nuestra propia arquitectura y meter los parámetros que nosotros establezcamos para ver si efectivamente hay un mejor rendimiento. Es decir, por ejemplo, que vamos a aprender con un backpropagation. Ahora bien, les voy a repetir, no por meter más neuronas vamos a aprender, no por meter más capas ocultas vamos a aprender más, y ni tampoco por meter más neuronas. Ahorita en este caso, por ejemplo, ¿se acuerdan que tenía 2662 o 26662? Y está teniendo el mismo aprendizaje. Vamos a reducir, en este caso, el número de iteraciones a 500, que fue lo de la clase pasada que teníamos, y vamos a ver cómo se comporta. Vamos a ver si aprende. Nuestra neurona, en este caso, solamente, perdón, nuestra arquitectura de red neuronal solamente tiene 2 entradas, una capa oculta, y a su vez, 2 valores de salida, solamente con 500 vueltas. Nos vamos a volver a iterar. Vamos a volver a ejecutarlo. Déjenme volver a guardar acá. Y vamos a ponerlo en modo manual. Lo ejecutamos. Mientras más estemos jugando, ojo, mientras más se está jugando, más estamos generando un set de datos mayor. De hecho, podemos, en lugar de estar volviendo a rejugar y rejugar, podemos ir guardando en un archivito todo lo que hemos estado jugando. ¿Y eso para qué va a servir? Bueno, pues me va a servir para entrenar con un dataset mucho más grande. Mientras más grande sea el dataset, es mucho mejor, porque le estoy explicando mucho más. Entonces, fíjense, van a ser 500 épocas. Ahora sí le voy a poner Auto Mode. Tardé un poquito más en estar jugando. Va a tardar en este caso, por el dataset que genere, que fue mucho mayor por el tiempo que estuve jugando, aunque son 500 épocas. Entonces solo son 500 vueltas. Pero el dataset ahorita va a ser mayor. Se generó, ¿por qué? Porque tardé mucho más tiempo. En este caso, como el dataset fue mucho, ya tronó. ¿Se fijan? Se acabó la memoria. ¿Por qué? Porque no estoy optimizando el proceso. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo es quedarme con los parámetros estándar y normales de la arquitectura, y tardé más en hacer el proceso. Fíjense bien, la neurona está chiquita, son 500 vueltas, y la neurona es una neurona muy basiquita, muy chiquita, y de todos modos funciona ¿cómo se llama? El modelo como tal. A lo mejor puede decir, ok, el radio de aprendizaje a lo mejor es muy pequeño, vamos a ponerlo a 0.3,
Y a lo mejor con el 0.3 me va a funcionar todavía mejor y voy a bajar el número de épocas. En lugar de 500 voy a ponerle 100 épocas, ¿sí? Vamos a volver a jugar. Voy a tardar un poco más. Vamos a generar un set de datos mucho mayor. Hay que recordar que cada vez que volvemos a iniciar, se reinicia el set de datos. No se guarda, no se queda. Entonces, estoy jugando otra vez. Estoy jugando. Ajá. Vamos a ver si no se vuelve errática. En este caso, por el radio de aprendizaje, que los saltos lo va a hacer mucho más grandes. Es decir, el pedo sináptico va a evolucionar más rápidamente. Hay que recordar que el aspect radio es la modificación que estoy haciendo al peso sináptico. La operación que estoy haciendo al momento de ajustar los pesos sinápticos. Y vamos a ver qué pasa. Pausa, auto mode. Son 100 vueltas. Profe, de hecho creo que con esos valores, con unos 5 saltos que dé, ya aprende bien. ¿Ya es suficiente? Otra vez me quedé sin memoria. Vamos a ponerle que espere. No hizo nada. Auto mode. Igualmente, no aprendió. A lo mejor en este caso, tú lo calaste con 0.3 y en este caso con 100 iteraciones. No, con 0.003 y con 500 las iteraciones. Y en la capa No, oculta tenía 5. ok. Sí, en este caso hay que estar jugando con esos valores, pero les vuelvo a repetir. Lo que les decía, lo que les decía, nosotros podemos jugar con el número de neuronas, pero o sea, nuestro modelo nunca va a haber un modo en el que, o sea, nosotros podemos modelarlo ¿con qué? Con el comportamiento de los datos. Por eso sí es bien importante conocer el set de datos. En este caso, nuestro set de datos, pues está, caray, ¿dónde está? Nuestro set de datos lo estamos viendo aquí en la consola, ¿no? Aquí está. Y si lo graficamos, pues vamos a ver que de ese comportamiento de esos set de datos, las clases sí están separadas. Están definitivamente separadas y pues puedes hasta con un perceptrón. ¿Por qué? Porque tenemos una velocidad y una... eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Separados. Si nosotros graficamos estos datos, que es lo importante, siempre que vayan a obtener un dataset, lo que hay que hacer es analizar cómo está el comportamiento de la información para ver de qué manera, qué red neuronal voy a necesitar hacer, qué arquitectura de red neuronal voy a hacer. Obviamente no todo el tiempo voy a recibir esto, ya les mencioné que pueden utilizar, por ejemplo, pueden hacer imágenes. Por ejemplo, en el caso de Alpha Star, que es la que juega StarCraft, pasan el proceso de las imágenes pasan las imágenes de un juego completo, o sea, pasan videos de juegos completos de StarCraft. Entonces, con eso hacen el aprendizaje de cómo alguna raza juega o algún jugador juega StarCraft. Entonces, lo que pasan son las imágenes y pasan las animaciones, le están pasando a la inteligencia, en este caso al modelo, imágenes del juego, o sea, cómo están jugando. De tal manera que con eso es que aprenden como tal el juego. Nosotros estamos aprendiendo de los movimientos que se están haciendo. ¿Por qué? Porque a diferencia del juego de StarCraft, pues StarCraft está clicando mucho con el ratón y no todo el tiempo estamos esperando hacer una acción. O sea, dejamos varias actividades a la vez. Por ende, como tal, esos datos de entrada serían tendríamos que validar, por ejemplo, qué están haciendo cada uno de los personajes que interactúan. Y hay que recordar que en StarCraft, quien lo conozca el juego,
tiene muchos personajes que intervienen, ¿no? Y dependiendo, por ejemplo, de la raza. Para quien no conozca el juego, este es un juego basado en estrategia. Es este juego que está aquí, que están viendo aquí. Es este juego. Y lo que hace Alpha Star, obviamente cada uno de ellos, cada uno de estos jugadores, cada uno de estos que son parte del juego, cada uno del jugador, pues tiene en su haber un montón de ¿cómo se llama? De opciones, ¿no? Y cada uno de ellos, cada uno de los avatars o como se llamen, tienen una cierta acción. Por ejemplo, en este caso, estos se encargan de darle, de generar los diferentes componentes para armar algún arma como las que están aquí, ¿no? Algún robot, nave, etcétera, lo que sea. Pero entonces, la interacción de este juego es muy diferente de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos interactuando en base a los movimientos de desplazamiento del ataque. Pero aquí son miles y miles de ataques a la vez. Entonces, aprender ese proceso de estar aprendiendo cada uno de los ataques que existen, pues es verdaderamente complicado. Sería una red neuronal muy grande. Vamos a suponer que vemos una batalla como esta que están viendo aquí, ahorita que se cargue, o esta que está acá, que son un montón de elementos que intervienen dentro del proceso del juego, pues vamos a notar que no vamos a poder analizar uno por uno los ataques de cada uno y lo que tiene que hacer cada uno es individual y cada uno tiene que hacer una cierta acción. Sí, por ejemplo, cada uno puede atacar, estos que están aquí siguen recogiendo suministros, etcétera, ¿no? Entonces, por ende, analizar cada uno de los ataques y cada uno de los movimientos, pues sería extremadamente cansado, o quizás a lo mejor, no cansado, sino que sea exhaustivo el número de entradas o posibilidades que se pueden generar. Por eso es lo que entiendo que, bueno, el paper que se mencionaba de un poquito de, porque no lo han abierto completamente, es que toman parte de lo que es de lo que son las imágenes del desarrollo, ¿no? Fíjense bien aquí. Vamos a ver. Esto ya vendría siendo Alpha Star corriendo. Alpha Star, lo que están pasando, en este caso es la distribución de la distribución de los jugadores y las acciones que se están tomando. Esos son los valores que están entrando a la red neuronal, como tal, todo el mapa completo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se tiene que analizar? Pues en este caso se tiene que analizar completamente lo que es los datos con los que vamos a estar trabajando. Siempre, antes siquiera de empezar a hacer un modelo, ¿qué tengo que entender? Lo que tengo que entender son los datos de entrada o con los datos con los que voy a estar trabajando. De hecho, no solamente con los datos de entrada, sino tengo que trabajar de manera global con todos los datos con los que voy a estar trabajando. ¿Por qué? Porque con ellos voy a definir cuáles van a ser mis parámetros de entrada y posteriormente voy a definir cuáles son mis parámetros de salida y cuántas capas voy a necesitar, porque cada una de las capas me puede aprender algo. Ciertamente, a lo mejor decías tú, Sebastián, a lo mejor con más capas ocultas voy a trabajar mejor, pero precisamente por el número de datos que estoy teniendo. A lo mejor las capas intermedias van a aprender otras cuestiones, por ejemplo, saltar o diferenciar un ataque enemigo, etcétera, ¿no? Y es válido, ¿no? Pero lo que sí hay que entender es primeramente no, ¿cómo se llama? No por más capas que yo tenga ocultas voy a trabajar de mejor manera, ¿sí? Y no quiere decir que a más capas y a más neuronas la neurona va a trabajar mucho mejor. De hecho, a veces a más capas puede ser que aprenda menos. Entonces, ¿por qué? Porque estamos tratando de optimizar o aprender algo que no necesitamos o que no se requiere en este juego del planteamiento que nosotros inicialmente hicimos. Entonces, eso sí hay que tenerlo bien en cuenta. Nosotros generamos nuestra red neuronal a partir de los datos que estamos generando. Siempre. Eso grábenselo bien. No se les va a olvidar. Esto se genera, el modelo se genera
a partir de la información que yo estoy generando. No primero genero el modelo y después genero los datos. ¿Sí? Primero genero y analizo el problema y genero los datos que se pueden hacer, los datos que se pueden generar a partir del problema. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de que si yo les pido que me modelen una red neuronal que juegue al tic-tac-toe, ¿cómo resolverían ese problema? El tic-tac-toe es el juego del gato. ¿Cómo le harían? Oh, híjole, ya me pasé por un montón de tiempo. Avísenme que ya me pasé. ¿Y todo el mundo está dormido o qué onda? Está buena la plática, profe. Estamos Está chida la clase. Es que sí da chido Me clases, puse a profe. imaginar el StarCraft y los datos acá en mi mente. Más bien todos están bien dormidos. Nos inspira. De hecho, en el gato hay una forma de ganar y hay una forma en que no puedas perder. De hecho, son varias estrategias y hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el gato, que a cada movimiento, la probabilidad, si nos vamos por probabilidades, cada movimiento que ustedes hagan, la probabilidad de cada casilla se modifica de entrada. O sea, si ustedes, y cambia también quién inicia el juego. Si, por ejemplo, y tú inicias, tienes más probabilidad de ganar que el contrario, que el adversario. Si el adversario obviamente inicia, pues tiene más probabilidad de ganar que tú. Entonces, a cada movimiento, a cada tiro que se hace, las probabilidades se van ajustando dentro del tablero. Igualmente con las redes neuronales, no necesariamente se tiene que poner todo el tablero. De hecho, se puede hasta meter como una imagen, o en su caso se puede meter el número de casillas, o en este caso las combinaciones que se tienen, las posibles combinaciones que hay sobre el juego del gato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le estoy dando ejemplos de cómo ganar. ¿Sí me explico más o menos? Ciertamente, hay varias maneras de ganar el gato. O sea, solamente hay muchas pocas maneras de ganar el juego del gato. Y de hecho, el gato como tal entra dentro de los juegos, hay una, ¿cómo se llama? Hay teoría de juegos y hay un algoritmo que se llama Minmax, que es la manera en que más tranquilamente ustedes pueden hacer que cualquier juego de tablero, poner la dificultad y resolver problemas de ese tipo. El algoritmo que se llama Minmax y va también sobre teoría de juegos y demás. Pero en este caso, cuando se utilizan redes neuronales, se tiene que entender cuáles son las variables que tengo que atacar, primeramente, cuáles son los datos que tengo que atacar, cuáles son mis valores de entrada, mis valores de salida, cuántas neuronas creo que puedo necesitar. En este caso, por ejemplo, vemos más o menos una estructura ¿cómo se llama? Del juego, ¿no? Más o menos es un modelito. No completo, porque de hecho OpenAI no da todos los papers completos de lo que están haciendo, porque lo que están haciendo ahorita está verdaderamente muy, pero muy arriba. Entonces, por ejemplo, lo que les enseñé del texto que se genera automáticamente, solamente abrieron un 10% del paper de lo que hicieron, o sea, muy poquita información. Entonces, uno más o menos va teorizando sobre qué herramientas fueron las que estuvieron utilizando, ¿no? Por ejemplo, aprendizaje supervisado y demás de asunto, ¿no? Para poder aumentar. Entiendo que este proceso, por ejemplo, con el aprendizaje supervisado, el aprendizaje pues estaba por aquí, pero ya posteriormente hicieron una modificación a ese aprendizaje supervisado con otra técnica y el aprendizaje ya anda por acá, ¿no? Ya pegándole a los mejores jugadores de StarCraft. De hecho, aquí está este cuate que, si no mal recuerdo, que está aquí, es campeón de StarCraft. Y si no mal recuerdo, a este cuate le gana la inteligencia artificial. Entonces, bueno, mañana le seguimos. Igual mañana vamos a hacer unas modificaciones ya a código, porque ya vamos a ver por la parte de lo que es el proyecto final, que va a ser un jueguito y van a explicar algunas cosas y van a hacer algunas modificaciones. Obviamente vamos a ver otras cosas de visión artificial, que también me gustaría que vieran, por ejemplo, ya con clasificación, que son otras técnicas que existen, no solamente redes neuronales, sino hay otras técnicas y otras formas de hacer clasificación y de hacer aprendizaje sin utilizar lo que son las redes neuronales.
Obviamente también hay algoritmos genéticos, pero aparte de los algoritmos genéticos, que también son muy interesantes, hay otras técnicas de aprendizaje y de clasificación que se basan solamente sobre algoritmos de visión artificial. Los que hayan tomado graficación conmigo, vimos algunos tipos de clasificadores, que en este caso, si no mal recuerdo, fue el ArcCascade. Entonces, vamos a ver cómo funcionan los ArcCascade, vamos a ver cómo se puede clasificar por valores de histograma y demás, ¿sale? Entonces, mañana vamos a seguir con el juego y vamos a ver parte de lo que es ya el proyecto final, jóvenes. Maestro, Sí. cuando nos dé el proyecto, ¿nos va a seguir dando clases o ya nada más nos va a subir la hoja de requisitos para entregárselo y se lo vamos a entregar por Git o individualmente cada quien o va a ser en equipo? Y, no, de hecho, comúnmente, para hacer el proyecto estoy dando clases, o sea, les ayudo para que hagan el proyecto. O sea, no nomás los dejo ahí, quiero este proyecto y háganle como quieran. Sí, es que No luego hay es, profes que nos siguen subiendo tarea, o sea, está el proyecto y hay que seguirle subiendo tarea y pues se complica, pues, o sea, más que nada, pues, por ejemplo, si es para que nos ayude, pues está bien padre, ¿no? Pero si nos siguen subiendo, pues, prácticas o haz esto o haz lo otro, pues se complica porque ya empezaron, pues, todos los proyectos, ya tenemos que entregar 2 y con el de usted 3, por eso, pues, más que nada. sí, no, de hecho ya lo único que sí me ha faltado son tareas que no he subido, pero son tareas sobre lo mismo. Ya no dejaría, después del proyecto ya no dejaría mayor actividad, o sea, para entrega, dejaría actividades para que ustedes las estén probando, ¿no? En Y nada equipo. más. No, no va a ser en equipo. De hecho, me estoy adelantando, pero el proyecto va a ser individual, y vamos a tener un día en el cual me van a presentar el proyecto. Me lo van a presentar, yo voy a preguntar y con eso voy a hacer tanto la evaluación, ¿sí? La evaluación de redes neuronales como la evaluación del proyecto. Van a contar dos cosas. La evaluación, la segunda evaluación y la evaluación del proyecto como tal. ¿Correcto? ¿Estamos de Sí, ya, acuerdo? ya con eso pasamos o reprobamos, ¿verdad, maestro? Exactamente, y más el proyecto final, que ¿cómo se llama? Digo, más el primer examen que hicieron, perdón. No los espanto. Sí, ok, entonces va a ser el primer examen que hicimos y este final y ya, pasamos o Esa- reprobamos. Exactamente. Ese va a tener dos valores. Va a tener el proyecto final, así que échenle ganas, y va a hacer la evaluación de redes neuronales. Porque sí va a ir con redes neuronales, eh, pero eso, ojo, cada uno me voy a conectar, nos vamos a conectar a una cierta hora y voy a estarles preguntando. Y me van a dar les voy a dar voy a hacer una entrevista así directamente y ya, ahí voy a preguntarles. Obviamente no vas a hacer las mismas preguntas para todos, voy a estar variando las preguntas. ¿Correcto? Ya lo hice así el semestre pasado y al menos creo que sí me funcionó porque ahí te das cuenta de muchas cosas, ¿no? En lugar de hacerme un examen teórico ahí que escrito, mejor lo hacemos práctico y ahí me dicen qué onda. ¿Correcto? Sí, profe. Sí, entonces, para que se vayan preparando. Entonces vamos a matar un pájaro, ¿cómo se dice ese? Vamos a matar un pájaro a dos tiros o como sea. Maestro, vamos a tronar como Ándale. palomitas. Entonces, quedamos al pendiente de la hoja de requisitos, por favor. Sí, no, de hecho, no te preocupes, yo espero tenerla más tardar el viernes, ya subir la hoja de requisitos. O el jueves, a más tardar. Este, pero lo que sí quiero es seguir viendo esta parte de lo que es el juego, o sea, no nomás dejarlos al ahí se va. O sea, igualmente, si tienen dudas, pues que me estén preguntando constantemente, ¿no? Todavía todos tenemos tiempo, el semestre se termina por ahí del 10 de julio, por ahí, ¿no? Tenemos todavía semanas de julio, entonces todavía tenemos bastante tiempo. Y tienen bastante tiempo para estarlo trabajando y para estar estudiando. ¿Está bien? Sí. Sí, maestro. Sí, profe. Arre, pues. Entonces, ya me pasé bastante tiempo, ya son 15 minutos más. Ahí nos vemos. Nos vemos mañana. Mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Lo que sí les adelanto es que el jueves quizás a lo mejor no me conecte porque tengo titulación desde las 9 hasta como la 1 corriditas, entonces el jueves sí que no los voy a poder ver porque sí tengo muchas titulaciones. Ahí sí de antemano una No se preocupe, disculpa. profe.
¿Vale? No se preocupe, profe. Vale, pues. Entonces, nos estamos viendo, jóvenes. Hasta luego, Que profe. estén muy bien. Hasta luego. Buen día.